Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis muchas ganas de escuchar el resumen de hoy, que es una de mis obras favoritas, La muerte de Artemio Cruz, del autor mexicano Carlos Fuentes, una radiografía de las 6 primeras décadas del México del siglo XX y una historia experimental con muchos saltos temporales que nos va a proporcionar un entendimiento psicológico muy bueno de este gran personaje creado por el maestro Carlos Fuentes. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Introducción. Artemio Cruz, de 71 años, narrando en primera persona en tiempo presente, se despierta en una cama de hospital. El año, aunque no se dice, es 1960. Junto a él están su mujer, Catalina, y su hija Teresa, que lee el periódico de su padre. Padilla, el secretario de confianza de Cruz, llega con una grabadora para grabar su conversación, como lo hace para todos los negocios de Cruz. Cruz tiene un dolor agudo y nota cada sensación física a pesar de que está perdiendo la memoria. Recuerda un turbulento viaje en avión de Sonora a la Ciudad de México, un día en que tuvo varias conversaciones con funcionarios del gobierno mexicano, con quienes solía hacer negocios en bienes raíces, recursos naturales como minas y madera. La narración cambia a un diálogo interno en segunda persona, ya que los recuerdos dispares de Cruz sugieren que se aprovechó de las malas condiciones de los campesinos después de la Revolución Mexicana para cobrar préstamos de alto interés sobre la tierra. Cruz también aprovecha su periódico para publicar materiales difamatorios sobre sus oponentes políticos. Capítulo primero, 1941, 6 de julio. Una narración en tercera persona comienza en 1941 con Cruz en la parte trasera de una limusina leyendo el periódico. Mientras tanto, Catalina y Teresa están comprando en una boutique de lujo cuyo dueño las adora mientras se burla en privado de ellas por sus piernas cortas. Catalina y Teresa se están preparando para la boda de Teresa y lamentando que Cruz no esté ayudando con los preparativos. Luego toman en un desayuno decadente antes de regresar a su casa en Las Lomas. Cruz conduce por las familiares calles de la Ciudad de México a una reunión con funcionarios estadounidenses. Cruz los convence con éxito de sobornarlo mediante un impuesto si quieren hacer negocios en México. Cruz y su joven secretaria Padilla almuerzan en un restaurante nuevo. Cruz interroga a Padilla sobre lo que está aprendiendo en la universidad, a lo que Padilla responde que estudia marxismo. De vuelta al presente en el hospital, Cruz relata otros recuerdos fragmentados, incluidos cruzar un río a caballo. Ordena a Padilla que lo grabe, mientras Catalina y Teresa fingen preocupación por él a pesar de su evidente desaprobación. Cruz pierde y pierde la conciencia y se imagina a sí mismo siendo enterrado en su propio ataúd. Cree que morirá satisfecho, habiendo realizado su potencial y alcanzado su destino. Capítulo segundo, 1919, 20 de mayo. Cruz recuerda las circunstancias que rodearon su primer encuentro con su esposa, quien es la hija de un rico terrateniente, Gamaliel Bernal. Cruz decide visitar el pueblo de Puebla, donde vive la familia Bernal. La conexión de Cruz con los Bernal es que conoció al hijo de Gamaliel, Gonzalo, cuando fueron encarcelados juntos durante la guerra. Cuando Gamaliel recibe a Cruz, Cruz anuncia la muerte de su hijo Gonzalo con dolor fingido. Cruz relata su experiencia en prisión juntos, pintando a Gonzalo como un soldado idealista y comprometido, dedicado a la revolución. Gamaliel invita a Cruz a quedar a cenar en su bien equipada casa. Gamaliel le presenta a Cruz a su hija Catalina, quien recibe a Cruz con recelo. Cruz coquetea con Catalina acariciando sus dedos debajo de la mesa. Aunque se resiste, Catalina se resigna al hecho de que con su hermano muerto, su destino está completamente en manos de su padre. Más tarde se revela que Cruz visita a un sacerdote antes de visitar a Bernal. Es el cura quien le indica a Cruz que visite a Bernal explicándole que tiene una hija casadera. El sacerdote también revela que aunque Bernal es rico en tierras, ha acumulado una deuda significativa debido a una huelga campesina. El sacerdote también comenta que Cruz sería un buen candidato para revivir la fortuna de Bernal, por lo que Cruz se dirige a la casa de la familia. Capítulo tercero, 1913, 4 de diciembre. Esta sección se abre con Cruz en los brazos de una mujer joven y desnuda llamada Regina. En 1913, Cruz es un soldado que lucha por la causa de la revolución.
Cruz encuentra a Regina entre los pueblos rurales por lo que se mueve con su batallón. Ella promete seguirlo donde quiera que vaya llamándolo su esposo. Los dos se profesan amor y recuerdan su primer encuentro donde Cruz vio a Regina sentada en una roca mirando el mar. Cuando se acercó a ella vio su reflejo en el agua. El comandante de Cruz llega y le dice que se presente en su campamento. El general explica que el batallón se dividirá en dos unidades, una para repeler la contraofensiva de los federales en el norte y otra para permanecer en el lugar. Cruz se va en la marcha hacia el norte, pero le duele tener que dejar a Regina. De repente, Cruz se ve emboscado por federales. Se protege del fuego enemigo detrás de un caballo que muere a tiros. Escondido en el bosque, Cruz se encuentra con un soldado herido a quien abandona después de ofrecerle brevemente y sin éxito un trago de su cantimplora. Cruz sufre una herida en la cabeza. Mientras Cruz vende su herida en un río, un soldado se le acerca con el soldado herido en sus brazos, alabando a Cruz por haber encontrado y rescatado al soldado herido. Asume que Cruz está recuperando agua por el bien del herido. Cruz acepta el elogio, ocultando el hecho de que abandonó al herido y solo buscó escapar. Mientras regresa al pueblo, Cruz ve el cuerpo de Regina colgado de un árbol junto a otros. Llora por primera vez en su vida adulta. Los recuerdos posteriores de Cruz revelan que de hecho no conoció a Regina en una roca junto al mar, sino que abusó de ella después de una batalla con los federales mientras buscaba a otra mujer. En tiempo presente, Cruz piensa con cariño en la ausente Regina, afirmando que le debe la vida. A continuación, reflexiona sobre su hija y su esposa, por quienes solo tiene malos sentimientos. Cruz tiene una breve conversación con su secretaria de nombre Díaz sobre las tenues posiciones de los ferrocarriles que posee. Las discusiones de negocios de Cruz se ven interrumpidas por su recuerdo recurrente de cruzar un río a caballo. Finalmente, Cruz se habla a sí mismo en segunda persona, prediciendo su vida de 71 años y un matrimonio sin amor con una mujer en la que solo comparte arrogancia y orgullo. Capítulo IV, 1924, 3 de junio. En 1924, Catalina reflexiona sobre sus 5 años de matrimonio con Cruz. En este tiempo ha sido testigo de la muerte de su padre, Gamaliel Bernal, quien le dejó toda su herencia a ella, pero hizo usufructuario a Cruz dándole el contrato legal. Catalina se siente sola y apenada por la muerte de su padre, pero resignada a su destino de mujer casada. Una sirvienta indígena, Ventura, advierte a Cruz que la gente del pueblo no está contenta con él por extorsionar a los campesinos, a quienes les prometió tierras, lo que luego niega. Pero Ventura continúa trabajando para Cruz a cambio de favores. Catalina y Cruz discuten la forma en que Catalina evita a Cruz durante el día mientras se somete sexualmente a él por la noche. Catalina se disculpa con Cruz por odiarlo tanto y por permitirle reemplazar a su examante Ramón. Cruz implora a Catalina que reconozca las formas en que el amor de Cruz compensa sus faltas, pero Catalina, decidida a sufrir en silencio, se niega a discutir con él. Cruz sale de la casa para visitar a una esclava a quien acostumbraba a tomar como amante. Por primera vez la invita a vivir en la casa principal junto a él y Catalina. En el presente, Cruz escucha a Padilla discutir los planes del gobierno para interrumpir el monopolio ferroviario de Cruz. La atención de Cruz cambia su sufrimiento de dolores físicos nuevos y agudos. La narración en segunda persona de Cruz enumera a todas las mujeres que ha amado. Cruz también recuerda haber descubierto que Catalina una vez escondió al padre Páez en el sótano de su casa. Cruz postula que el hombre no puede vivir sin pecar y que una simple oración puede absolver a una persona de cualquier pecado. Cruz también pronostica el encuentro que tendría con el corrupto alcalde Gavilán en un burdel. Cruz observa cómo Gavilán sacrificó sus escrúpulos por el beneficio personal a pesar de trabajar por el bien de la patria. Capítulo V, 1927, 23 de noviembre. En 1927, ahora congresista, se encuentra en una habitación con un hombre que lo invita a jugar una especie de ruleta rusa. Cuando Cruz se posiciona para disparar un tiro potencialmente suicida, el hombre quita el arma de su camino y explica que solo estaba tratando de probar la voluntad de Cruz de morir por su causa. El hombre anónimo explica que el mundo está dividido entre ganadores y perdedores, y lo importante es asegurarse de que uno esté del lado ganador. Tales palabras representan la intención del hombre de obligar a Cruz a cambiar de bando político. Cruz y un amigo suyo, el capitán Jiménez, van a un famoso burdel local perteneciente a Saturno.
Aquí se encuentran con el coronel Gavilán y con el hombre con quien habló Cruz anteriormente en el capítulo. Los hombres mantienen una discusión en la que sorpesan los pros y los contras de cambiar de bando políticamente. El hombre anónimo anuncia que los sacerdotes serán fusilados al día siguiente. Después de esta discusión, Cruz conoce a una mujer anónima en el burdel que lo lleva a encontrar un sacerdote escondido en el sótano. Al día siguiente, Cruz recibe la llamada telefónica informándole que el sacerdote se encuentra en la comisaría con el propósito de ser ejecutado. Cruz está invitado a reunirse con el presidente mexicano para presentar sus respetos. Mientras conduce para reunirse con el presidente, lee en el periódico local sobre las ejecuciones de hombres que se opusieron al presidente. Cuando Cruz llega a la Casa de Moneda, lo recibe un policía. Luego de rendir breves y simbólicos respetos al presidente, el hombre le pregunta a Cruz si le gustaría algún cambio de su apoyo, lo que se entiende como la entrega del sacerdote, a lo que Cruz responde que se le podría pagar con tierras. De vuelta al presente y en primera persona, Cruz huele los olores potentes de los diversos ungüentos médicos que le dan. Teresa y Catalina insisten en preguntarle a Cruz sobre la ubicación de su testamento, que se niega a revelar para burlarse de ellas. Un hombre llamado Mena está en la sala y él y Cruz discuten cómo no pueden seguir apoyando a Batista, ya que ya no está en el poder. Deben apoyar a Trujillo, aunque no será fácil. Cruz le da a otro hombre llamado Díaz unas notas para que las imprima en su papel con una firma falsa. Cruz tiene otro recuerdo fugaz sobre cruzar el río a caballo. En segunda persona, Cruz reflexiona sobre la palabra chingar o joder, cuya plétora de significados y connotaciones enumera en un torrente de pensamientos particularmente vulgar. Cruz recuerda el primer día cuando se dio cuenta de que había perdido la juventud. Capítulo sexto. 1947, 11 de septiembre. En 1947, Cruz, de 58 años, está en Acapulco en una habitación de hotel con una trabajadora sexual llamada Lilia. Ella es mucho más joven que él, y Cruz nota los signos de su envejecimiento en el rostro mientras se afeita temprano por la mañana. Observándose en el espejo se da cuenta de los vacíos donde solían estar sus dientes. Después de afeitarse y colocarse la dentadura postiza, Cruz sale del baño para observar a una joven Lilia que todavía duerme. Desayuna solo. Más tarde los dos salen en un yate, donde debido a un horario equivocado deben compartir el yate con un joven rico llamado Xavier. Xavier se ofrece a llevar a Lilia a hacer esquí acuático, algo que no ha probado antes. Cruz observa un coqueteo evidente entre Lilia y Xavier y sospecha que los dos tendrán una nueva aventura. Sus sospechas se confirman cuando Lilia afirma estar demasiado cansada como para acompañar a Cruz a dar un paseo nocturno. Caminando solo, Cruz observa parejas tiradas en la playa y haciendo el amor en el agua. Cuando Cruz regresa de su paseo, la encuentra ausente de su habitación de hotel. En tiempo presente, en primera persona, un sacerdote en la habitación del hospital está rezando por Cruz. Mientras tanto, contempla los diversos lujos que ha disfrutado durante su vida. En el tiempo futuro, en segunda persona, Cruz revela que tenía un hijo llamado Lorenzo que se parecía a él. Es este joven con quien Cruz tiene recuerdos de cruzar un río. El escenario es la hacienda de Cruz en el pueblo de Cocuya. Este recuerdo de andar a caballo da paso a otro recuerdo, esta vez con un indígena mexicano en la provincia de Sonora. Capítulo séptimo, 1915, 22 de octubre. En 1915, Cruz, de 22 años, lucha en las montañas como carrancista, las fuerzas del general Carranza, respaldadas por Estados Unidos, contra los villistas, las fuerzas deterioradas e intrépidas de Pancho Villa. El batallón de Cruz se ha quedado sin comida y un teniente despiadado llamado Zagal lo hace prisionero. Zagal sube a Cruz y a su ayudante indígena, Yaqui, en un caballo para llevárselos al penal de Perales en Chihuahua. Zagal encarcela al Yaqui, pero le da a Cruz la oportunidad de salvarse dándole información a Zagal. Durante su entrevista, Zagal reconoce que es probable que las fuerzas de Villa sean derrotadas en cualquier momento, pero sin embargo se niega a rendirse. Cruz rechaza la oferta de Zagal de cambiar de bando, y Cruz termina en prisión junto con el Yaqui y otro exsoldado vestido de civil, Gonzalo Bernal. Los tres esperan a ser ejecutados dentro de unos días. Mientras estuvo en prisión, el Yaqui explica cómo el gobierno despojó a su familia de sus tierras y los obligó a exiliarse en el estado de Yucatán.
Gonzalo explica que fue enviado por Carranza, quien esperaba que lo hicieran prisionero o lo mataran, ya que Carranza pensó que Gonzalo era un traidor. Un Gonzalo abatido y desilusionado explica que de hecho apoyó a Carranza y Obregón, pero también podría haber apoyado a Villa, ya que cada uno de los caudillos lucha por su propio interés en lugar de sus ideales profesados. Cuando Gonzalo le pregunta a Cruz por qué no eligió cambiar de bando cuando Zagal le dio la oportunidad, Cruz dice que no le teme a la muerte. Por su parte, Gonzalo dice que se negó a cambiar de bando porque no cree que ningún caudillo goce del poder por mucho tiempo. Durante la conversación, Gonzalo relata que tiene una esposa, Luisa, y un hijo, Pancho. Menciona que también tiene un padre adinerado, Gamaliel Bernal, y una hermana, Catalina, que viven en Puebla. Cuando Gonzalo expresa que es una pena que los hombres, al morir tan jóvenes, se pierdan los muchos actos sexuales que los jóvenes deben disfrutar, Cruz piensa en Regina y golpea violentamente a Gonzalo contra el muro de la prisión. Cruz decide dejar a su suerte a un Gonzalo casi muerto y aprovecha la oferta de Zagal de traicionar a Carranza, diciéndole a Zagal los planes de las fuerzas de Carranza. De repente, las fuerzas de Carranza interrumpen en el campamento y Cruz toma prisionero a Zagal. Al principio, Cruz le da a Zagal la oportunidad de salvar su propia vida, como Zagal le había dado, desafiándolo a duelo. Finalmente, Cruz decide dispararle. De vuelta al presente, la nieta de Cruz, Gloria, visita a Cruz en el hospital. No puede pronunciar palabras audibles, pero admira su juventud. Recuerda que ella está saliendo con el hijo de Padilla e imagina los detalles de su noviazgo. El propio Padilla se ofrece a tomar control de los negocios de Cruz después de su fallecimiento, algo que tiene sentido para Cruz como recompensa por la lealtad inquebrantable de Padilla. Padilla habla de una visita a México de un embajador de Estados Unidos. En segunda persona, Cruz plantea que todas las personas son obstáculos que se interponen en el camino del deseo y que la memoria es el deseo satisfecho. Capítulo octavo, 1934, 12 de agosto. El año 1934 encuentra a Cruz en el apartamento lujosamente decorado de una mujer de clase alta llamada Laura. Los dos escuchan música clásica en un gramófono y beben whisky escocés. Laura ha decorado recientemente su casa, que incluye una pintura del impresionista francés Claude Monet. Hacen planes para verse en Francia el mes siguiente. Durante la visita, Laura recibe una llamada telefónica de la esposa de Cruz, Catalina, quien es amiga de Laura. Laura y Catalina hacen planes para verse el próximo jueves. Cuando Laura cuelga, Cruz le asegura a Laura que Catalina no sabe nada de su aventura. Laura, de 35 años, exige que Cruz elija entre ella y Catalina. Para Cruz, la demanda de matrimonio de Laura significa que el asunto ha llegado a su fin y él sale de su apartamento en silencio. El día de hoy encuentra a Cruz en un estado físico lamentable. Siente una mezcla de gases en el estómago y comienza a vomitar. Nota el olor intolerable de su propio aliento. Los médicos contemplan administrar morfina, pero un médico advierte que puede ser demasiado peligroso y aconseja buscar otra opinión médica. Cruz escucha a los médicos murmurar entre ellos especulando sobre el inicio de la gangrena. Los médicos recogen una muestra de orina ayudados por Catalina. En la sección en segunda persona, Cruz explica que llevó a Lorenzo a los 15 años a administrar su hacienda en el pueblo de Coculla, en parte para fastidiar a Catalina. Por eso mismo envió a Teresa a un internado católico. Cruz y su hijo están comiendo langosta justo al mar cuando Lorenzo le admite a su padre que reservó un pasaje para ir a España en 10 días, donde luchará en la Guerra Civil Española. Capítulo 9, 1934, 12 de agosto. La sección en tercera persona de 1934 da la perspectiva de Lorenzo. Lorenzo lucha en una azotea de Madrid junto a un soldado español llamado Miguel. Los dos jóvenes rebeldes luchan contra los fascistas, a quienes pueden identificar por su vestimenta. Discuten hasta qué punto la ciudad, ahora destruida por el fuego de artillería, ha cambiado desde el comienzo de la guerra. Miguel y Lorenzo, separados de su unidad, piden indicaciones a 3 chicas rebeldes, exuniversitarias, con las que deciden huir de la ciudad. Cuando llegan al cruce de un río, no pueden decidir si cruzar por temor a que haya un campo minado en el puente. Finalmente se dan cuenta de que no tienen recursos y deben cruzar el puente para escapar de los fascistas. Dolores y Lorenzo se dan la mano mientras cruzan. El grupo acampa al otro lado, donde Lorenzo y Dolores hacen el amor. Al día siguiente, Lorenzo es asesinado por un avión enemigo.
Volviendo al tiempo presente, Catalina y Teresa culpan a Cruz por la muerte de Lorenzo. Catalina afirma que Cruz nunca debió llevarse a su hijo. Cuando Cruz no responde a la acusación de Catalina, Teresa lo acusa de fingir su inconsciencia. Cruz recuerda la carta que le enviaron los amigos de Lorenzo anunciándole su muerte, pero no recuerda el rostro de su hijo. En la sección de la narración en segunda persona, Cruz profesa que desea morir junto a Gonzalo y el Yaqui. Se imagina evitando las decisiones que tomó en su vida, como abandonar al soldado caído, rechazar la propuesta de Laura de dejar a Catalina y enviar a Lorenzo a Coculla. Cruz recuerda vívidamente los objetos lujosos que lo rodearon durante su vida y recita una oración católica. Capítulo 10. 1955, 31 de diciembre. Esta sección presenta la extravagante fiesta que organiza Cruz en su enorme residencia de Coculla. La ocasión es la víspera de Año Nuevo, que coincide con la fiesta de San Silvestre. Una casa alberga tanto a Cruz como a su amante Lilia, una extrabajadora sexual, junto a sus sirvientes y perros mastines. La fiesta cuenta con fotógrafos, licores caros y una elaborada variedad de comida. Cruz considera que esta casa es su verdadero hogar, mientras que su esposa Catalina vive en la mansión de las Lomas. Lilia se queja de su aburrimiento en casa mientras le pregunta a Cruz sobre la idoneidad de su vestido. Su conversación ociosa lo molesta. A medida que llegan sus 100 invitados, Cruz disfruta complaciéndose con comida y bebidas, pero prefiere sentarse solo con sus mastines. Cruz imagina las conversaciones que tendrán todos sus invitados. Un bailarín cabalga sobre la espalda de un invitado como un caballo, lo que provoca carcajadas, y los otros invitados pronto siguen su ejemplo. Cruz continúa imaginando las conversaciones puntuadas de los invitados, que supone que incluyen pensamientos que van desde la admiración por su espléndida obra de arte hasta las trivialidades de la vida moderna, como los automóviles y las vacaciones. Cruz también imagina a sus invitados en el baño por la cantidad de comida que les ha proporcionado. Aunque un joven invitado intenta hablar con él compitiendo por su puesto en uno de los negocios de Cruz, Cruz no escucha, sino que permanece perdido en sus recuerdos de Lorenzo. De regreso en primera persona, los pensamientos fragmentados de Cruz reflexionan sobre las diversas personas en su vida, incluido el sacerdote, Laura y el Yaqui con quien estuvo encarcelado. El dolor agudo lo devuelven a la mitad de consciencia y escucha a un médico que anuncia una operación inminente, lo cual hace que siga recordando a Regina. En la sección en segunda persona, Cruz comenta que la tierra reclamará a todos aquellos a quienes alguna vez les dio vida. Capítulo 11. Este capítulo muestra a Cruz a los 13 años. Está ayudando a un hombre llamado Lunero a hacer velas y construir canoas. Los dos trabajan juntos en una hacienda en Coculla, propiedad del disoluto Pedro y su anciana madre Ludivinia, la viuda de un tal coronel Manchaca. La finca está en mal estado debido a la bebida de Pedro y Ludivinia apenas sale de la casa. Lunero lleva agua de un lado a otro del río a la casa grande. Lunero hace referencias de pasada a que podría tener que salir de la hacienda porque sabe que después de sus 14 años de servicio a la hacienda será vendido a otra hacienda. Le preguntó al joven Cruz cómo podría manejar su ausencia. Cruz no conoce otro compañero que Lunero, cuya amistad aprecia y no sabe qué hará en su ausencia. Lunero le explica a Cruz que será trasladado porque las tierras de la hacienda están baldías por haber muerto tanto el coronel Manchaca como su hijo Atanasio, este último en una emboscada relacionada con la Revolución. El narrador explica que Cruz es producto del abuso sexual de la hermana de Lunero, Isabel Cruz, por parte del difunto Atanasio y que Lunero se habría visto obligado a enviar el bebé río abajo si no hubiera sido por la muerte oportuna de Atanasio. Pedro mantiene una conversación con Ludivinia, durante la cual le explica que perderán al único sirviente que les queda con la partida de Lunero. Ludivinia pregunta sobre la identidad del niño pequeño Cruz, a quien a menudo ve corriendo desde la ventana de su habitación. Amenazado por la perspectiva de la partida de Lunero, Cruz rompe la tradición y se atreve a acercarse a la casona de la hacienda donde roba una escopeta que perteneció al coronel Manchaca. Un día, cuando Pedro, ebrio, regresa a casa gritando el nombre de Lunero, Cruz, asumiendo que él era el hombre que buscaba llevarse a Lunero, dispara a Pedro desde los arbustos. Ludivinia, que no ha salido de la casa en años, se aventura al aire libre para ver cómo matan a su segundo hijo. En ese momento llega un señor a caballo en busca de Lunero. Ludivinia lo insulta, él azota y ella cae al suelo mientras el hombre se aleja.
En la sección en primera persona de este capítulo, Cruz enumera sus diversos sentidos físicos: toco, huelo, pruebo, escucho, pero no completa estas oraciones para dar significado a las acciones. La sección en segunda persona exhibe una prosa igualmente fragmentada. Cruz se refiere a su destino como ser libertado de la fatalidad de un solo lugar y nacimiento esclavizado a otro destino. Cruz enumera los objetos físicos que recuerda haber encontrado, como flores y rocas, y escucha la voz del lunero saludándolo. Finalmente, Cruz se asegura a sí mismo de que su vida tiene razón de ser. Capítulo 12, 1889, 9 de abril. El capítulo final de la novela describe el nacimiento de Cruz en 1889. Lunero cierra los ojos para evitar la imagen gráfica de su hermana Isabel dando a luz, pero se para frente a ella para atrapar al bebé cuando llegue. Lunero corta el cordón umbilical de Cruz y lo abofetea para que llore, llenando sus pulmones con su primer aliento. La sección termina con pasos que se acercan al granero. El presente encuentra a Cruz murmurando las palabras de los médicos que pueden escuchar como pulso y temperatura, usando una mezcla de voces en segunda y primera persona. Siente que la sangre deja de correr por su cuerpo y los tres narradores mueren al mismo tiempo. Con esto concluimos el vídeo de hoy. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible las clarificaré. Muchísimas gracias por el apoyo brindado al canal y nos vemos en el próximo vídeo muy pronto aquí en A Prueba con Nota Alta.